Hola, ¿qué tal? Vamos a abordar ahora la segunda parte de la pregunta número 2 del examen de selectividad, es decir, esta pregunta que nos pedía analizar y comentar las intenciones comunicativas del autor de un texto y también buscar dos elementos, dos recursos de cohesión textual y comentarlos. Vamos a ver un poco, recordemos cómo era la estructura del examen, nos vamos a centrar en esta parte, la pregunta 2, ¿no? Explicar cuál es la intención comunicativa visto en el vídeo anterior, comentar dos mecanismos de cohesión, fijaos el enunciado, comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual. A la hora de comentar esto, bueno, los criterios de evaluación de la pregunta 2 nos interesan a partir de este punto, ¿no? El alumno o la alumna debe explicar la intención comunicativa del autor, ya está visto, y sería comentar dos mecanismos de cohesión distintos, ¿vale? El comentario de esos dos mecanismos, fijaos, que aquí tenemos la calificación de la pregunta 2, tenemos 0,5 puntos para el apartado que ya hicimos en el otro vídeo y por lo tanto tendríamos un punto para la mención explícita, fijaos, un punto. Para la mención explícita, es decir, señalar concretamente dos mecanismos de cohesión. Pero no solo la mención explícita, sino que pone aquí comentario claro y conciso. Que eso es algo que se nos puede pasar por alto y que en algunos de vuestros ejercicios he podido ver a menudo. Señaláis dos elementos de cohesión, sean elipsis, sean hiperónimos, antónimos, sean campos semánticos, da igual, paralelismo, lo que quieras. Los señaláis, decid dónde están, pero no los comentáis. Y hay que hacer un comentario. ¿Y qué es un comentario? Un comentario es básicamente intentar interpretar el valor que le añade al texto la presencia de ese recurso, porque el texto puede ser formulado sin ese recurso con un lenguaje, con una variación de la enunciación en la cual no aparezca ese recurso y sin embargo el autor ha optado por incluir ese recurso o utilizarlo de una manera más o menos natural o forzada en el fragmento de texto. Esto significa que al aparecer ese recurso se añade algún valor que nosotros debemos intentar averiguar, intentando compararlo de manera instintiva y un poco intuitiva con cómo sería ese mismo mensaje sin la utilización de ese recurso. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a pasar al texto que estábamos trabajando anteriormente, Irse de casa, de Pepa Bueno. Pepa Bueno era, ¿verdad? Sí, Pepa Bueno. Y vamos a intentar ir buscando algunos de estos recursos de cohesión y lo vamos a hacer como a mí me gusta, que es leyendo el texto y yendo a vuela pluma y conforme los vamos detectando los vamos señalando. Así que vamos a volver a releer el texto que tenéis todo el mundo a vuestra disposición. Fijaos, la idea principal, ya sabéis, irse de casa, era sobre la emancipación de los jóvenes. Ahí vamos a encontrar la palabra emancipación. En la campaña para las elecciones generales del 28 de abril fue difícil ocuparse de los problemas de los españoles porque tuvimos que ocuparnos intensamente de la existencia misma de España. ¿Vale? Aquí, ¿qué vamos encontrando? En primer lugar, nos encontramos con que tenemos la palabra españoles y próximamente tenemos España. Ambas son lo que se llama un políptoton, es decir, con la misma raíz, que en este caso España, tener dos palabras, una palabra derivada que sería españoles. Ya sabéis que las palabras derivadas o que comparten el mismo lexema o raíz conforman lo que sería una familia léxica. El problema es que solamente aparece españoles y España, pero fijaos que aquí tenemos Europa y tenemos europeos. O sea que aquí la autora, en cierto sentido, ha intentado coger y establecer en este párrafo la existencia de estos dos valores en lugar y por otro lado la existencia de sus ciudadanos, ¿vale? Que son los que tienen una relación entre sí. Esto de por sí podríamos calificarlo como familia léxica si queréis o un políptoton. El políptoton realmente es un recurso literario que no consta, no nos sirve como recurso de cohesión, que al fin y al cabo un políptoton es un índice de que ahí tenemos una familia léxica. ¿Cuál es el problema? Que solamente aparece dos miembros de cada familia léxica, por lo tanto se nos hace un poco complicado decir que eso sea un recurso de cohesión, ¿no? Dos miembros de una misma familia léxica es como decir que una frase del tipo el pan se vende en la panadería hemos utilizado una familia léxica, pues tampoco, ¿no? Porque solo tenemos dos palabras y ahí esa aparición de ese recurso no está aportando nada al texto que podamos comentar. En este caso sí podríamos comentar que se establece una distribución en el párrafo de la idea Europa-España, por un lado, y por el otro lado tenemos una distribución de la idea europeos españoles, que se está contraponiendo en problemas de los españoles y preocupación por Europa o, como dice aquí, el tiempo necesario para hablar de los europeos, que al fin y al cabo es preocuparse, ¿no? Eso nos vendría a dibujar un poco
organización de ideas del texto, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, ya os digo, esta familia léxica, por así decir. Otra cosa que llama la atención sería, voy a coger otro color, es que aquí vemos la preocupación por Europa. Y aquí aparece sus tratados, sus valores, su felonía mercantilista o su felonía soberanista. Bueno, aquí aparece una palabra repetida 2 veces, que es felonía. Aquí se ha quedado un poco tachada. Felonía. Aparece 2 veces una palabra con un fuerte carácter, ¿no? Porque no es una palabra muy habitual. Se podría decir que aquí tenemos una repetición de palabras, una palabra clave porque se repite. Palabra clave, pero la cuestión ¿es una palabra clave realmente? ¿Se repite lo suficiente a lo largo del texto? El caso es que hay otras palabras que no se repiten en el texto demasiadas veces, pero que sin embargo parecen mucho más claves, como por ejemplo la que vamos a ver en el siguiente párrafo, ¿no? Eurostat publicó ayer el estudio sobre la edad de emancipación. El término emancipación aparece aquí y aparece también aquí en este párrafo. Y parece que es una idea más potente y que está en relación más con el tema del texto, ¿no? Entonces sería interesante, quizá como palabra clave, señalar más bien el término emancipación. Pero ya os digo que tampoco me la jugaría, porque también hay otras como por ejemplo la palabra jóvenes, ¿no? Jóvenes y otras. Mira, fija, aquí estoy viendo ahora mismo que tenemos suecos por una parte. A ver, aquí tenemos los suecos y aquí tenemos los franceses. Y luego más adelante, hacia arriba, teníamos los españoles. ¿Podría ser esto un campo semántico de las nacionalidades? Bueno, podríamos interpretarlo de esta forma. Suecos, franceses, españoles e incluso europeos. Aquí tendríamos 4 términos que de por sí son un campo semántico, ¿no? Campo semántico de las nacionalidades, los habitantes de las naciones, etcétera, etcétera. Es otro recurso que tenemos ahí. ¿Resulta relevante? Bueno, para la construcción del texto, evidentemente, ese campo semántico le da cohesión y le da coherencia, ¿no? Porque está hablando de las preocupaciones de la juventud europea en conjunto y de cada una de las naciones en particular. ¿De acuerdo? El caso es que podemos seguir fijándonos en cosas que aparecen aquí. Voy a borrar un poco, porque la verdad es que esto se queda muy emborronado. Y vamos a fijarnos en algo que sucede aquí, ¿vale? Que es la famosa elipsis. Fijaos, aquí tenemos este enunciado, la preocupación por Europa. Y a partir de aquí, sus tratados, sus valores, su felonía mercantilista o su felonía soberanista. Aquí también tenemos una elipsis, fijaos, porque sería la preocupación por Europa, la preocupación por sus tratados, preocupación por sus tratados, la preocupación por sus valores, la preocupación por su felonía mercantilista, la preocupación por su felonía soberanista. Aquí tenemos varias elipsis. Y ahora la pregunta es, ¿esta elipsis es digna de comentario o no? Tened en cuenta que no solo se trata de señalarla, decir que está ahí la elipsis, que está muy bien, sino de señalar e indicar sus valores. ¿Qué valores tiene realmente esa elipsis? ¿Cómo quedaría la oración en el caso de que la elipsis no se hubiera producido? Es decir, si en ese enunciado hubiéramos restaurado ese elemento de significado. Sería algo así como que la preocupación por Europa, que la preocupación por sus tratados, la preocupación por sus valores, la preocupación por su felonía mercantilista o la preocupación por su felonía soberanista. Pues nos quedaría justo lo contrario, nos quedaría un texto poco ágil que resulta repetitivo, que no tiene, no sé, que no comunica bien. Parece que la persona que lo está diciendo pues no está bien, no funciona bien de la cabeza. ¿Por qué? Porque la elipsis es un recurso de cohesión natural del lenguaje. O sea, no es un recurso que un autor utilice de forma intencionada para dar un valor al texto. La elipsis ocurre tal cual, ¿vale? Es como si tú le preguntas a un biólogo, oye, ¿por qué respiramos? Y el biólogo te responde, pues porque estamos vivos. Joder, pues bonita respuesta. Pues claro, si respiras es porque estás vivo, no te jodes. Y si no respiras es porque estás muerto. Eso es una definición que le otorga algún tipo de valor a por qué respiramos. O sea, nos responde científicamente, nos habla del funcionamiento de los pulmones o de la nutrición celular, etcétera. ¿A qué no? Pues lo mismo ocurre con esta elipsis. Esta elipsis en concreto no tiene ningún tipo de valor creativo ni ningún tipo de valor expresivo. Es simplemente un funcionamiento normal y corriente de nuestra lengua. Bueno, vamos a seguir mirando algunos de estos recursos. Seguimos leyendo. Eurostat publicó ayer el estudio sobre la edad de emancipación. Aquí vuelve a aparecer el término emancipación. Sí, podría ser una palabra interesante para verla como palabra clave. En el continente correspondiente, fijaos, continente.
aquí tenemos algo muy curioso. Tenemos continente y estábamos hablando de Europa un poco antes, ¿vale? Continente y Europa. ¿Qué tenemos aquí? Efectivamente, aquí lo que tenemos es una hiperonimia. O si no es una hiperonimia, porque no puedes decir que Europa sea un tipo de continente, es uno de los continentes, sí que podremos decir que tenemos un campo semántico, aunque aquí yo creo que el concepto de hiperonimia quedaría muy bien. Hiperónimo. ¿Qué valor aporta este hiperónimo de aquí? Aporta una referencia a lo ya dicho sin resultar reiterativo, o sea, hace que el lenguaje sea más fluido, más aumenta la variedad léxica y hace que el texto pues tenga un tono más rico y mejor elaborado, ¿vale? Pequeña aclaración. Algunos estaréis preguntando, bueno, ¿por qué una hiperonimia sí se puede comentar y tener un valor textual y sin embargo la elipsis no? Pues por una razón muy sencilla. La elipsis el hablante no puede escoger no hacerla. Para que el lenguaje sea natural ocurre la elipsis sin más y ocurre en el nivel sintáctico, ¿vale? La sintaxis no es algo que el hablante tenga el mismo dominio y control que el nivel léxico. La hiperonimia es un recurso léxico, es decir, tú como hablante tienes la opción de usarla o no y si la usas lo puedes hacer de forma intencionada. Sin embargo, la elipsis no la puedes utilizar o dejar de utilizar de forma intencionada a menos que sepas muy bien lo que estás haciendo. ¿Entendéis? Por eso una hiperonimia, aunque es un funcionamiento normal de la lengua, sin embargo sí está más dentro de la intención del hablante porque tú puedes escoger las palabras que utilizas, no tanto las estructuras sintácticas. Bueno, de media los suecos se van de la casa familiar con 18 años. Casa familiar. Aquí tenemos una expresión que hace referencia a lo que sería el hogar. El hogar o la casa, ¿vale? Que es un concepto que va a aparecer más adelante. Esto de aquí es una correferencia, que es un tipo de sustitución léxica. No sé si aparece en alguna de las clasificaciones de los recursos de cohesión, que podría ser, vamos a anotar aquí, correferencia. Ya sabéis, os lo repito, una correferencia es un sintagma nominal que hace referencia a otro concepto dicho previamente, para no resultar repetitivo. El valor de esa correferencia es enriquecer la expresión del texto, sin ninguna duda, ¿vale? Bueno, aquí pasamos por esa referencia cultural que vimos el otro día, pasamos al siguiente párrafo. Las diferencias entre los países nórdicos y el sur se mantienen estables desde que hay registros motivadas, aquí volvemos a tener otra elipsis, ¿vale? Esto desde el punto de vista sintáctico sería una especie de subordinada de absoluto, que es algo que no hemos visto, pero que tampoco no es muy necesario. Pero aquí tendríamos lo que sería una elipsis de qué elemento, diferencias motivadas. Se ha elidido el sustantivo diferencias. Vale. ¿Aporta algo aparte de la lógica agilidad y el funcionamiento propio de la lengua? ¿Aporta algo esa elipsis? No. ¿La podemos señalar? Sí. ¿Podemos comentarla? Pues difícilmente, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otros pequeños recursitos, como dice, motivadas claramente por los modelos culturales de familia y comunidad. Familia y comunidad. Aquí tenemos una bimembración. Ya sabéis que una bimembración son dos elementos similares. En este caso tenemos dos sustantivos que están unidos o no, opcionalmente, por un nexo. Aquí tenemos esa bimembración. ¿Aporta algo? Ya sabéis que las bimembraciones ya desde el siglo de oro en la poesía aportaban solidez rítmica, aportaban, digamos, coherencia, sensación de solidez en el texto, de que estás aportando conceptos, estás aportando datos. Podría ser una forma de interpretarlo. Si seguimos en el texto, nos encontramos con el sustantivo emancipación, palabra clave. Yo sí la veo una palabra clave porque, vamos a ver, no todas las palabras, ojo, no todas las palabras que se repitan en un texto 20, 30 veces tienen por qué ser una palabra clave a menos que se correspondan con el tema del texto. Evidentemente, la palabra España o español, o la palabra europeo como antes, está en profunda relación con el tema del texto porque está hablando de eso. Pero la idea principal del texto es esta, la emancipación, la capacidad de la juventud de irse de casa. ¿Entendéis? Por lo tanto, aunque esa palabra se repita aquí 2, 3 veces, pues sí tiene más valor de palabra clave, ¿vale? Bueno, seguimos. Pero una emancipación tan temprana como la sueca precisa además de políticas públicas de apoyo y estímulo. O fijaos, magia, apoyo y estímulo. Nos encontramos otra bimembración con su nexo que está justo debajo de la anterior, o sea, está cercana. Una bimembración de por sí no tiene por qué tener valor, no tiene por qué ser más que otro uso normal y corriente comunicativo de la lengua. Tú quieres transmitir X conceptos y esos conceptos se transmiten bien con una bimembración. Pero es que aquí es que ya tenemos dos, una al lado de la otra, muy cerquita la una de otra.
¿Esto qué quiere poder decir? Pues que a lo mejor está buscando la autora ya un modo de expresión en el cual utiliza la bimembración y el paralelismo, porque, ¿por qué no? Si tenemos dos bimembraciones cercanas, podemos considerar que ambas son paralelísticas. Ahí está buscando quizá la autora cierta sensación de equilibrio o de cohesión textual buscada. Está estructurando las ideas y la bimembración es una forma estupenda como otra cualquiera de hacerlo, ¿vale? Bueno, estimulan, decía aquí, de apoyo y estímulo a los itinerarios vitales de los jóvenes. Otra palabra curiosa, ya no se va a ver muy bien porque está esto muy emborronado, pero fijaos, itinerarios vitales. Oh, qué bonita forma de referirse a la vida, el itinerario vital, tu vida. ¿Vale? Esto podríamos interpretarlo como otra correferencia, como la que hemos visto aquí arriba, ¿vale? O podríamos interpretarlo como una sustitución, ¿vale? Por un sinónimo, si queréis. Bueno, la palabra jóvenes aparece otra vez y aquí aparece de la educación a la formación complementaria, el trabajo o la vivienda, misterios de la vida, el trabajo o la vivienda. ¿Qué tenemos aquí nuevamente? Ups, otra bimembración, con otro nexo que establece una estructura ya paralela en 3 niveles, no 2, sino 3. Bueno, no quiero ser mal pensado, estas cosas son las propias de la lengua cuando tú pretendes comunicar cosas e ideas, y esas ideas están próximas entre sí. Es normal que ocurra una bimembración o un paralelismo, es lo más normal del mundo, pero aquí es que ya tenemos 3. ¿Aporta algo de valor? Pues sí, chicos, sí, os cuento. Este párrafo, si recordáis, era un párrafo lleno de argumentos. Vamos a ver si lo puedo poner por aquí. Argumentos. Argumentos. Los argumentos son las ideas que se dan para reforzar tu tesis, tu idea principal. Y qué curioso que justo cuando empieza a escupir argumentos la autora nos empieza a poner de forma bimembre y paralelística. ¿Aportará algo eso a su intención? Ostras, pues no sé, llamadme conspiranoico, pero yo diría que sí, ¿vale? Bueno, ahora seguimos. Los suecos abandonan el nido. El nido. Esto es una metáfora claramente, pero ¿tiene algún valor esa metáfora? El nido, la casa paterna. Lo podemos considerar un campo semántico de el hogar, ese que vimos anteriormente, el hogar, la casa paterna, la casa, el hogar familiar, etc. Lo que pasa es que ahora desde un punto de vista un poco metafórico. Todavía con acné, aquí se permite otra licencia literaria, pero bueno, eso no consta como elemento de cohesión, ¿no? No tienen un sueldo de ejecutivo ni marchan a vivir a la intemperie. Ups. No tienen un sueldo de ejecutivo ni marchan a vivir a la intemperie. ¡Caramba! ¿Qué veis aquí? Yo vería aquí otro nuevo paralelismo. ¡Ostras! Y un nexo. Es curioso, ¿verdad? O sea, nuevamente otra bimembración con otro nexo y aparecen todas en vertical en el texto. Sospechoso. Bueno, dice, no es posible un proyecto vital, vuelve a aparecer aquí proyecto vital, ¿no? Otro sinónimo de lo que es la vida de los jóvenes, sin un techo. Ups, techo. Techo, para los que no lo sepáis, aquí no se refiere al techo literalmente, o sea, tener un techo no es tener solo el techo y no tener paredes, sino que es tener toda la casa. Así que techo es este recurso que se llama metonimia, que es coger y referirse a algo por una de sus partes, en vez de decir la casa, dices el techo. Pues esta metonimia no deja de ser otro nuevo elemento del campo semántico del hogar. Techo, nido, hogar familiar que estaba más arriba, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. El primer escalón para la autonomía de una vida adulta. Los países nórdicos son el caso extremo, pero es que España, vuelve a repetirse España, puede ser interesante, está 3 puntos por debajo de la media europea y se vuelve a repetir europea. Yo creo que ahí España y Europa no tienen gran relevancia como recurso de cohesión. Y más allá de los brazos amorosos de la familia mediterránea, aquí se permite una pequeña licencia literaria, aunque no es un recurso de cohesión tal cual, está el dato incuestionable de que la edad de emancipación residencial de nuestros jóvenes, otra vez la palabra jóvenes, se ha ido retrasando año a año desde 2008, desde el comienzo de la crisis. A mí me está llamando la atención que veo paralelismos, campos semánticos, veo sustituciones léxicas, pero no estoy viendo, por ejemplo, anáforas, ¿vale? No veo enunciados distintos que empiecen igual, aunque hay paralelismos. Estoy viendo sinónimos, he visto incluso hiperónimos, he visto incluso palabras clave, pero me resulta chirriante la espantosa escasez de conectores, de lo que serían conectores textuales. Estoy intentando buscar entre párrafo y párrafo distintos conectores, y lo único que medio se parece a un conector resulta que es esta conjunción y.
Fijaos, esta conjunción ¿y por qué? Aquí, ¿tiene valor sintáctico? Pues vamos a ver, ya sabéis que y es una conjunción copulativa que lo que hace es coordinar oraciones coordinadas copulativas. Sin embargo, aquí este i aparece justo detrás de un punto. Esto sí se podría considerar un conector, ¿vale? Un conector de estos de tipo aditivo o sumativo. Depende de en qué libro sumativo. Depende de en qué libro, qué referencia, qué página online o qué apuntes hayáis visto, puede tener un nombre u otro. Pero es que es curiosísimo que es el único que hemos encontrado hasta el momento. Por lo tanto, a lo mejor los conectores textuales en este texto al menos no son tan importantes. No se establece los de ordenación temporal, primero, en segundo lugar, en tercer lugar. No aparecen, no los veo por ningún lado. ¿Por qué? Pues porque el texto realmente no lo necesita. Vamos a ir abordando el final del texto. Dice aquí, sin empleos decentes y viviendas asequibles, no se forman familias y no se tienen niños. Me encanta esta oración. Esta oración la podríamos incluso analizar sintácticamente. Fijaos, sin empleos decentes y viviendas asequibles. Aquí podemos incluso argumentar que tenemos una elipsis de la preposición sin, ¿verdad? Porque sería sin empleos decentes y sin vivienda asequible. ¿Aporta algo esa elipsis? No. ¿Por qué? Pues porque simplemente poniendo los dos sintagmas nominales términos de este sintagma preposicional, sintácticamente, que no textualmente, le damos una solución a eso. Así que esta elipsis, para mi punto de vista, es un rotundo no. ¿Vale? Pero sin embargo, lo que no se nos escapa es que tenemos empleos decentes, viviendas asequibles, y ahora aquí aparece no se forman familias y no se tienen niños. Fijaos que en una sola oración tenemos paralelismos, y que a su vez están segmentados en dos partes que podrían llamarse bimembres. Sin miedo, bimembración. ¿Tiene valor esta bimembración y este paralelismo? Intentemos enunciar este mismo enunciado sin utilizar esos recursos con un lenguaje más llano y veamos en qué ha cambiado. Yo puedo decir, no se pueden tener familias y por lo tanto no se pueden tener niños en el caso de que no se tenga empleos decentes y por lo tanto no se puedan adquirir viviendas asequibles. O bueno, la vivienda asequible la puede adquirir con o sin el trabajo, ¿no? La idea de la vivienda asequible no deja de ser eso, que pueda acceder a un hogar, no todo el mundo. Dicho así, yo creo que la idea pierde bastante fuerza. O sea, no es lo mismo decir eso que acabo de decir, que sin empleos decentes y viviendas asequibles no se forman familias y no se tienen niños. ¿Qué valor ha aportado esa bimembración con esos dos paralelismos? Pues le ha dado un toque de solemnidad, seriedad, gravedad, impacto emocional, que es lo que busca Pepa Bueno. Porque la intención de este texto, volviendo un poco a la primera parte de la pregunta 2, la intención de este texto no deja de ser persuadirte, convencerte, llevarte a un estado de opinión de que efectivamente las políticas españolas, sobre todo, las europeas más, pero, o sea, las europeas ahí están, pero sobre todo las españolas, con esos políticos que luego va a mencionar al final, decirte que nuestras políticas son negativas para el crecimiento familiar. Y ese tono de solemnidad y gravedad para convencerte, para motivarte, para que te quedes pensando, lo consigue en base a estos dos recursos de cohesión. O sea, estos son recursos de cohesión dignos de ser comentados. Si yo tuviera que escoger en este texto entre, por ejemplo, comentar este de aquí, este nexo copulativo, que es un simple conector aditivo sumativo, ¿qué puedo decir de eso? Pues claro, dos ideas que se interconectan, la que está en esta parte del párrafo y la que viene en el final, si las voy a interconectar entre sí, pues claro, ¿qué voy a utilizar? Otro tipo de conector. O sea, es que es lógico, ¿no? ¿Tiene valor, por ejemplo, yo qué sé, el uso del hiperónimo, aparte de, no sé, hacer una variación léxica y enriquecer un poco la expresión? Pues bueno, vale, sí, eso me parece válido. ¿Tiene algún valor esta elipsis de aquí? ¿Tiene algún valor que sea textual? O sea, ¿creéis que la autora ha utilizado esa elipsis con una intención textual o es simplemente porque el lenguaje funciona así? Chicos, chicas, nosotros cuando hablamos también utilizamos la elipsis. Si no la utilizáramos, pues parecería que nos hemos pegado un golpe contra el váter, ¿no? Por la noche, no hemos caído, no hemos desmayado y tenemos una lesión cerebral. Sinceramente, no sé qué valores puede tener algo que es connatural de la lengua. Bueno, seguimos viendo un poco el texto. ¿A quién se dirigen los políticos que en nuestra primavera electoral? Bueno, la verdad que las elecciones fueron en primavera. ¿Podríamos considerar esto una metáfora? Tampoco tiene importancia. Han hablado más de ocupas y del aborto
que de las causas por las que a nuestros cachorros, una metáfora de jóvenes, por lo tanto campo semántico, ¿no? Este término volvería a caer en el campo semántico de la juventud, que sí es verdad que está altamente presente en el texto, ¿no? Nuestros cachorros les dan los 30 años en casa de papá y mamá. Aquí en vez de decir en casa de sus padres, en casa de sus progenitores, opta por el coloquial papá y mamá. Y ese coloquial, a su vez, es una bimembración con su nexo. Bueno, puede tener un carácter de aseveración, puede intentar como valor, no te voy a decir provocar, pero sí persuadir, ¿no? Persuadir, mover a opinión, por ejemplo. Porque no es lo mismo que te digan, oye, vete a casa de tus padres, a que te digan, oye, vete con papá y mamá. Cuando te dicen eso parece que te están provocando un poco, ¿verdad? Bueno, en esto consiste exactamente que los populistas consigan imponer la agenda. ¿Qué paciencia infinita tienen los jóvenes españoles? Vuelta a aparecer de jóvenes, vuelta a aparecer de españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como podéis ver, el texto tiene bastante riqueza de elementos de cohesión y algunos tienen más valor y otros tienen menos valor. ¿Cuáles escogería yo personalmente para este texto? Pues sin duda, me iría al párrafo de la argumentación, este párrafo central donde aparece toda la argumentación del texto, y esta presencia apabullante de paralelismos, que a su vez son bimembraciones, para mi punto de vista, sirven para darle al texto una solidez expositiva, darle fuerza argumentativa. El uso de esos paralelismos suena de forma rítmica en tu conciencia de manera subconsciente, hace que esas ideas penetren en tu conciencia y ayude a tu conciencia a tomar valor de lo que te está queriendo decir, ¿vale? Eso sería una valoración que yo haría. Otra, por ejemplo, yo desde luego pasaría de la elipsis, pasaría totalmente. Podría comentar el campo semántico del hogar y la casa, que se repite en distintos sinónimos a lo largo del texto. Estaría también comentarlo, es decir, que claro, como refleja el tema del texto, que es la salida del hogar, la emancipación, lo pondría en relación con la emancipación también, podría comentarlo, ¿no? Y ahí vería yo quizá los más importantes. O volver aquí a esta frase tan potente, ¿no? Este enunciado tan potente que tenemos aquí al final. Cómo su paralelismo le da cuerpo. A partir de ahí, pues, sobre todo los campos semánticos, no hay anáforas, no hay pronombres con valor anafórico y catafórico, por desgracia, en este texto, que hubiera sido interesante comentarlo, aunque también os voy a decir, esos valores pronominales son un funcionamiento también totalmente normal de la lengua y el autor no utiliza esos recursos de cohesión con ninguna intención que tú puedas valorar o comentar, que es lo que se nos pide en este ejercicio al fin y al cabo. Bueno, supongo que quizá os haya resultado, espero que no haya sido más lioso, pero hay recursos de cohesión, se pueden encontrar sin problema y la valoración de los mismos tiene que, en mi opinión, depender de lo que aporten esos recursos al texto. El mini truco, coged e intentad, cuando encontréis un recurso de cohesión, reformulad en vuestra mente cómo sería ese enunciado sin ese recurso, simplificad el lenguaje y comparad a ambos y a ver qué os transmite el enunciado con los recursos y qué no os transmite el enunciado que no tiene los recursos. Y vuestra interpretación de esa sensación, de ese estímulo, debería ser el valor que tiene. Bueno, no sé si habrá quedado claro, espero que sí. Siempre podemos hacer prácticas con otros textos. Si tenéis textos que proponerme, también pondré próximamente algún texto para comentar. Voy a intentar que tenga otro tipo de recursos, donde, por ejemplo, las palabras clave tengan más peso o que haya antónimos más presentes, que no es que en este texto no los hubiera. Realmente si lo había, no lo he visto en una primera vista, pero es cierto que si están ahí y los veis vosotros, podéis comentarlos siempre que aporten valor. Ya sabéis que los antónimos aportan contraste, dinamismo, una sensación de metafórica de calor frío en la cabeza que te hace pensar. No es un texto en el que las elipsis tengan valor. Hay algunos textos en los que sí la tienen, cuando están usadas a cosas hechas para crear vacíos que llamen la atención sobre sí mismos. En este caso no, era algo súper normal, etc. No hay polísíndeton a destacar. La bimembración es lo más destacable y el paralelismo de mi punto de vista. En fin, son recursos de cohesión que están ahí y que hay que valorar. Con eso lo dejamos por aquí. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntáis y aquí estamos. Un besito y hasta pronto.